Carísimos hermanos, adalides del Señor, paz a vosotros. Su servidor Ismael Valdovinos en esta ocasión para compartir con ustedes material de apoyo que nos va a servir para la lección que hemos de impartir el próximo sábado con nuestros hermanos en la Sociedad Varonil. El Departamento Varonil tiene como eslogan en esta ocasión: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es importante recordarlo porque buscamos que con estas lecciones podamos tener esos elementos para poder edificar nuestro hogar con la sabiduría que viene de Dios. En esta ocasión el cuaderno que estamos estudiando lleva por título El varón, esposo idóneo. Y vamos a reflexionar sobre cualidades que nosotros tenemos que reforzar y tener en cuenta como varones, como pareja, como cabezas de nuestro hogar, sobre todo en esa relación con nuestras esposas. Dice, la lección en esta ocasión que vamos a estudiar lleva por título La comprensión. Y vamos a utilizar los mismos elementos que hemos usado en las últimas lecciones con la Sociedad Varonil, en donde reforzamos cada una de estas etapas para que podamos ir teniendo los objetivos, el material exegético, todas las recomendaciones que nos hace el cuaderno de una manera un poco distinta, quizás con dinámicas adicionales a lo que veníamos acostumbrados. Y sin más preámbulo vamos a entrar a esta lección. La comprensión. El objetivo es analizar ese valor que tiene la empatía. Cuando nosotros hablamos de la empatía, muchas veces nos viene a la mente ese concepto de ponernos en los zapatos de otro. No precisamente es eso la empatía. Leamos un poco más respecto a la simpatía y a la empatía. Simpatizar tiene que ver con estar de acuerdo muchas veces, con compartir valores, con compartir aficiones, etc. Pero empatizar no precisamente es eso. Podemos no compartir los mismos valores, pero con respeto apreciamos esas diferencias sin juzgar a los demás. Esa situación es muy interesante porque cuando nos dicen ponte en sus zapatos, un comentario curioso es, bueno, ¿de qué número calzas? Porque pues a lo mejor él calza del 5 y pues yo calzo del 8, entonces no me van a quedar sus zapatos. O viceversa, entonces no siempre es eso, pero sí es importante que nosotros identifiquemos eso. Si nos interesa leer un poco más con nuestros hermanos, ubiquemos estos dos conceptos, en donde a veces por condescender, por simpatizar, por querer tener un favor de otra persona, aceptamos una u otra situación y tenemos que tener cuidado con nuestras parejas, porque no siempre es lo más adecuado. Podemos empatizar, que ese es el objetivo aquí, que nosotros tengamos ese respeto, que sepamos nuestras diferencias y aunque muchas veces no estemos de acuerdo, podamos entender esos puntos y hacia allá vamos para allá. El valor que tiene esa empatía en la relación. La intención es mejorar nuestro matrimonio. Dice, para ello, una lectura bíblica a considerar en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 6, del 37 al 43. Nuestro Señor Jesucristo ahí resalta una parte muy especial en el versículo 41 y dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y la viga que está en tu propio ojo no consideras? Ese es el punto, cómo a veces estamos viendo las cosas en los demás, pero no en nosotros mismos. Podemos resaltar con nuestros hermanos que muchas veces nos enfocamos en esos defectos o en esas situaciones en nuestra esposa y no nos damos cuenta que nosotros también tenemos algunas situaciones que mejorar o que cambiar. Ese es el punto cuando nosotros empezamos a tener comprensión. Eso nos ayuda. Pensar en nuestros propios defectos, pensar en nuestras situaciones y considerar lo que nosotros vivimos nos va a ayudar para que podamos ejercitar ese valor de la comprensión. El versículo para reflexionar está en la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Cuando menciona, hay una palabra que en griego es gnosis y tiene que ver con conocimiento. Cuando el texto dice, vosotros maridos semejantemente habitad con ellas según ciencia, utiliza esta palabra como ciencia. Hay algunas traducciones bíblicas que en lugar de decir según ciencia, utilizan la palabra directamente sabiduría o
comprensión, que eso es lo que estamos estudiando. Y diría algo así como habitar con ella con sabiduría, comprendiéndolas con comprensión. Y sigue diciendo, dando honor a la mujer, y resalta esta otra frase, como a vaso frágil. Así debemos de considerar a nuestras esposas. Como varones tenemos características distintas a ellas, y en su fragilidad tenemos que entender que somos distintos. Y eso nos va a ayudar también el verlas como herederas juntamente de la gracia de la vida. Nos va a ayudar a que en esa sabiduría que proviene de nuestro Dios, esa comprensión que nos da con su palabra, podamos tener una mejor relación con ella. El material exegético nos va a hablar de varios conceptos, que es importante también ahondar y reflexionar según sea necesario en la sociedad. La comprensión primeramente es esa inteligencia con la que podemos entender. En simples palabras está ligado a esa capacidad, esa facultad que tenemos para poder entender. Y necesitamos desarrollarla. La comprensión está muy ligada con la comunicación. La comunicación juega un papel importante para que nosotros podamos comprender. Recordemos que esa comunicación va en ambos sentidos, tanto el que va a expresar algo como el que va a entender algo. En esta ocasión nos estamos enfocando a cómo nosotros vamos a recibir ese mensaje, en ese punto de la comunicación. En esta ocasión le corresponde a nuestras esposas el que ellas nos den un mensaje y nosotros lo tenemos que comprender. Si nosotros lo vemos así, podemos hacer una analogía con los 3 niveles de la comprensión lectora. Vamos a pensar en la escritura. Nos gusta leer la Biblia. Cuando leemos la Biblia, por ejemplo, hay varias cosas que nosotros tenemos que identificar. Pensemos, por ejemplo, en las parábolas que ponía nuestro Señor Jesucristo. Los niveles de comprensión lectora. El primero es de manera literal, lo que el maestro decía explícitamente. Bueno, sucedió una situación con un labrador que pone la semilla por varios lugares, etc. Eso nos da datos, identificamos lo que nos quiere decir. Pero vamos un poquito más allá y entonces vemos la parte inferencial, es decir, cómo interpretamos lo que nos dice. ¿Qué cosas ya sabemos? ¿Por qué nos está hablando de un labrador? ¿Por qué nos está hablando de una semilla? En ese caso el maestro lo explica, pero nosotros empezamos a entender más allá con nuestros conocimientos previos. Y otro nivel de comprensión es la parte crítica, cuando ya analizamos, juzgamos y tenemos un aprendizaje que además nos lleva a una aplicación. Por eso leemos. Cuando leemos es porque queremos entender lo que un autor nos quiso decir, pero para que nos sirva de algo. Entonces, si hacemos una analogía de cómo logramos comprender las escrituras, que nos encanta hacer, ahora hagámoslo así con nuestras esposas en la comunicación. En la comunicación necesitamos entender, llegar a algo que sea literal, que nos permita interpretar, pero sobre todo que nos permita tener una aplicación. La comunicación, hablamos siempre de comunicación verbal y a comunicación no verbal. Esa comunicación verbal tiene que ver con lo oral, con lo escrito. En este caso muchas veces va a ser oral. Y ahí vemos mucho el escuchar. ¿Qué tanto estamos escuchando? No oyendo. ¿Qué tanto escuchamos? ¿Qué tanto identificamos de lo que se nos está diciendo? Pero también hay una comunicación no verbal. Ese observar. Y ahí hay varios elementos. La parte kinésica, que tiene que ver con el rostro, la mirada, la postura. La proxémica, que es con la distancia interpersonal, el contacto corporal. El paralenguaje, como el tono de voz, el ritmo de la palabra, etc. Estas cosas nos ayudan porque recordemos que queremos identificar los puntos que nos sirven para comprender mejor a nuestra pareja. Entonces, no es solamente escuchar, no solamente lo que se dice, y vemos su rostro, su expresión, si está llorando, si hay otro contexto al lado, si los hijos están de una situación, si los suegros están de otra, en fin, ese tipo de cosas nos va a dar un mensaje. Por eso necesitamos tener varios niveles de comprensión y realmente estar presentes con nuestra pareja. Cuando nos quiere decir algo, a veces no nos lo dice de manera oral, pero nos está diciendo cosas con su comportamiento y con las cosas que nos da. Entonces, todas estas cosas nos ayudan para que identifiquemos. En el material exegético se va a enfocar un poco a la parte oral, lo va a describir, pero estos elementos nos pueden ayudar para discutir con los varones que
otras cosas nos permiten identificar cuando nuestra pareja nos quiere decir algo. En el material exegético también, en la parte doctrinal, nos da un pasaje muy hermoso en el Evangelio según Mateo capítulo 7, versículo 12. Y ahí nos dice el maestro que veamos a los demás como nos gustaría que nos vean a nosotros, que los tratemos como nos gustaría que nos traten. Entonces, cuando estemos con nuestra pareja, pensemos siempre eso. ¿Cómo les gustaría a nosotros ser tratados por ella? Y de esa forma tratemos de entablar esa relación con ellos. Disfrutemos ese proceso de descubrimiento entre la pareja, menciona el material. Ese proceso en el que nosotros vamos entendiendo poco a poco, con esa voluntad de querer entender, de querer escuchar. Hay un pasaje muy hermoso en Efesios capítulo 5, versículo 28, que en esa relación de cómo justamente a nosotros mismos nos amamos cuando amamos a nuestras esposas. Dice el texto que debemos amar a nuestras mujeres como a nuestros mismos cuerpos. A ese grado de poner nosotros cómo nos gustaría ser, qué cosas nos agradan, qué cosas nos permiten hacernos sentir mejor, pensarlo así con nuestra pareja y así entonces elevar ese nivel de comprensión que tenemos hacia ellas. Recurso para profundizar. En esta ocasión el autor es Ari Paluch y en la obra del combustible. Veamos ahí, si podemos, tenemos el tiempo, leamos toda esta reflexión que está presentada en el cuaderno y varias conclusiones que nos presentan al respecto. Cómo el autor, en lo que está escribiendo, muestra el cómo conocer los sentimientos de otro, sentir lo que otro siente, responder compasivamente a la aflicción de otro. Reflexionemos sobre ello. La lectura, si podemos, hagámosla en voz alta con alguno de los varones. Es un poco larga, pero considero que vale la pena si tenemos el tiempo para hacerlo y llegar a ver cómo estamos viendo los sentimientos de los demás. Y también se menciona esta frase de un autor que se llama Platón que dice: la primera y la mejor de las victorias es la conquista de uno mismo. Y eso es lo importante, buscar la forma en cómo conocernos a nosotros mismos, identificar qué nos gusta hacia nosotros, precisamente para darle a la compañera de nuestra vida también esa misma bendición del tener el bienestar, del estar siempre lo mejor que podamos, de que podamos encontrar juntos todas esas bendiciones, todas esas cosas que buscamos como pareja. Reflexión y análisis. Esto es importante y nos va a presentar un cuestionario con 12 preguntas y están relacionadas a cómo nos sentimos hoy con nuestra pareja. Son preguntas que están en un libro que también nos marca ahí el cuaderno y el objetivo es cómo contestamos hoy. Por ejemplo, si hemos descubierto defectos que nos sorprenden, que antes no sabíamos de nuestra pareja, si ya no fluye el matrimonio de manera como lo teníamos antes o como esperábamos, si incluso yo empiezo a notar o tengo interés en alguna otra persona que no sea mi pareja, si hay silencios incómodos entre nuestra comunicación, si extrañamos cómo éramos antes, cómo nos comportábamos antes con ella en nuestros primeros años, si no sabemos cómo comunicar nuestros deseos, si discutimos más de algunas cosas que no lo habíamos hecho, si descubrimos cosas que no sabíamos de ella y eso nos está impactando, si tenemos opiniones diferentes y eso ya también está impactando nuestra relación, si hay algunos aspectos para mejorar, si a veces queremos estar solos o que no sabíamos que preferimos estar sin nuestra pareja, si es difícil llegar a compromisos o acuerdos. Esto es importante en la reflexión y autoanálisis para ver cómo nos sentimos con nuestra relación con nuestra pareja. Probablemente podría ser interesante entre todos contestar y a ver cuántos varones contestan sí o no a alguna pregunta, como para identificar quizás como grupo algún punto en los que se pueda trabajar de manera adicional, no solo de manera personal, sino quizás se pueda identificar algún otro punto que todos tengan en común, que tengan alguna necesidad. Eso sería muy importante detectarlo y se puede aprovechar también para trabajar en la sociedad varonil. Por último, la etapa de responsabilidad. Nos propone el cuaderno escribir 5 acciones para reforzar o para tener una mejor comprensión con nuestra esposa. De todo lo que se platicó entre los varones, esas experiencias que seguramente van a compartir,
qué podemos nosotros en nuestra vida implementar. Eso es muy bueno, por eso estamos reflexionando entre todos. O uno mismo quizás sabe perfectamente qué tiene que hacer. El objetivo es ver y mostrar a los varones, que llegar a ese compromiso de cómo tener esas acciones para que podamos tener mayor comprensión con nuestra esposa. Y por último, para reflexionar, un pasaje que está también en la lección, dice Proverbios capítulo 18, versículo 22. El que halló esposa, halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Esto es importante, hermanos. Y podemos cerrar con broche de oro diciendo, hermanos, varones, adalides, los que están como responsables de un grupo de varonil, hermanos varones que son integrantes, el hecho de tener una esposa es porque alcanzamos la benevolencia de Jehová. Eso no se nos debe de olvidar. Y necesitamos nutrir esa relación todos los días. Y la comunicación es esencial. Si tenemos una buena comunicación, vamos a lograr también tener una mejor comprensión. Y necesitamos poner de nuestra parte para estar presentes, para observar, para escuchar, para ver las cosas verbales, no verbales, todo lo que nuestra pareja nos está mostrando, para que nosotros podamos también cumplir con esta hermosa bendición de cuidarla, de tratarla como ese vaso más frágil, de que esté con nosotros todos los días que nuestro Señor nos permita tener de vida. Esta fue la lección del Departamento Varonil que hemos de estudiar. Esperemos que este material sea de apoyo. A nombre de nuestro hermano ministro Joel Alejo Velasco, representante del Departamento Varonil, su servidor Ismael Valdovinos, deseamos que sea de bendición esta lección que hemos de estudiar y que todos salgamos edificados y podamos comprender de una mejor manera a nuestra pareja. Que Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Paz a vosotros.